y compartiendo con ustedes, sintiendo su calor. ¿Cómo no adorar a un Dios tan grande? Un Dios que ha realizado tantas proezas en nuestras vidas. Un Dios que nos ha sustentado durante todo este año. Un Dios que no se cansa de escucharnos cuando nosotros le pedimos algo. Porque generalmente, permítame decirle algo, cuando oramos siempre es para pedirle a Dios, no para agradecer. Generalmente decimos, Señor, yo te pido esto, Señor, yo quiero esto. Pero cuando usted oró para decir, Señor, gracias porque tu piedad, tu bondad me ha sostenido. Gracias porque tú me das la vida, gracias porque tú provees alimento en mi mesa, gracias por la familia, gracias por la salud que hemos disfrutado durante todo este año. Nos hemos enfermado, pero Dios ha estado con nosotros allí pendiente de nuestras necesidades. ¿Cómo no agradecer a Dios si en los momentos de debilidad, en los momentos de pérdida, en los momentos difíciles Él ha estado allí para socorrernos? ¿Cómo no agradecer a Dios? Mientras Santiago cantaba, yo meditaba en esas hermosas letras que él pronunciaba: y esperaré pacientemente. Eso lo dijo David: paciente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó, escuchó mi clamor. Qué gozo, hermano, qué privilegio. Hay que saber que en este momento hay millones de personas que están viviendo sin ningún propósito en su vida. En este momento hay miles de personas que están llevando a cabo un robo. Hay personas en esta hora que se están suicidando. Hay personas en esta hora que están siendo abusados. Hay gente en este momento que anda por allí, por la calle, drogado. Y Dios se fijó en usted. Dios te dio la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Y ese es un motivo más que suficiente para nosotros poder decir, Señor, gracias. El tema de esta mañana lleva como título: hazme a mí primero. Oremos. Querido Padre, te adoramos en esta hora, Señor. Ponemos nuestra confianza de salvación en ti. Depositamos en ti, Señor, todos nuestros sueños, nuestros anhelos, suplicando que seas tú quien le dé forma, les dé vida. En esta mañana venimos con un corazón agradecido, rebosado de gratitud a ti. Y hemos venido para decir, Señor, perdona nuestras ofensas. Ayúdanos a acercarnos a ti cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos acercamos al final de un año. Y al acercarnos al final de un año, en este se van muchos de nuestros sueños, muchas promesas rotas que hicimos en enero pasado. ¿Cuántas promesas hicimos de comenzar una vida nueva, de hacer ejercicio, de ir al gym? Pero nos cansamos a la mitad de la jornada. Muchos prometimos ser mejores cristianos. Muchos prometimos ser más consagrados a Dios. Muchos prometimos acercarnos más a Dios. Yo prometí caminar 1500 pasos al día, pero me quedé en 1000. Quedarse a la mitad no es cumplir con la meta que realmente tú te propusiste. Que nuestra meta a partir de hoy, nuestra meta sea llegar
al reino de los cielos. Que nuestra meta sea serle fieles y leales a Dios. Que nuestra meta para este nuevo año sea que seamos mejores amigos de Dios. Que Jesús sea mi mejor amigo. No el pastor, no el hombre, no el hermano. Porque el hombre promete mucho. Y muchas veces no cumple. Pero en Jesús tenemos una fuente segura en la cual podemos confiar en su fidelidad, que es hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 17 del libro de Reyes. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer en el versículo 1. Vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. La palabra de Dios dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino, ¿por qué? Por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero la tragedia de este asunto está aquí. Comienza de esta manera. Y pasados, versículo 7, y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido. ¿Qué pasó allí, Moisés? Se secó el arroyo. ¿Por qué, Santiago? Porque no había llovido. Hermanos queridos, Elías era el hombre de Dios, el profeta que Dios había escogido para llevar su palabra. Y en ese tiempo llevar la palabra de Dios significaba que usted era un enemigo de quien sea. Y por lo tanto su vida corría peligro. Pero el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, había elegido para darle salvación, había dejado a Dios de lado y comenzó a adorar dioses falsos. Comenzó a adorar cosas sucias y dejó de adorar a Dios. Y cuando esto ocurre siempre vienen consecuencias que nosotros tenemos que afrontar. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios como nuestro único Salvador, vienen consecuencias graves que nosotros tenemos que afrontar. Elías tuvo que correr porque Dios lo había mandado a un lugar poco probable, allí frente al arroyo de Querit, que estaba al lado del río Jordán. Allí estaba Elías escondido en un monte. ¿Por qué Elías estaba allí escondido? Ustedes saben esta historia. ¿Por qué él estaba escondido? Porque lo estaban buscando para darle un consejo. ¿Recuerdan? Lo estaban buscando para pasarle la mano, para acariciarlo, sí o sí. Lo estaban buscando para matarlo. ¿Por qué? Porque él había desafiado ¿a quién? Al rey. ¿En nombre de quién? Cuando usted habla en nombre de Dios, a la gente no le va a gustar mucho. Cuando usted habla en nombre de Dios, la gente se va a encoger y va a arrugar la cara muchas veces. Pero cuando usted habla en el nombre de Cristo Jesús,
Usted está reparado por Cristo Jesús. Elías estaba allí. Dios le había prometido a Elías que había preparado a los cuervos para que le alimenten. ¿A quién Dios había preparado? Yo me preguntaba, pero ¿cómo los cuervos? ¿Cómo los cuervos eran tan inteligentes que traían a Elías pan y carne en la mañana y en la noche? ¿Cómo ellos preparaban esto? Tal vez iban a algún hogar y se lo robaban y se lo llevaban a Elías. Pero si hacemos un estudio minucioso y exhaustivo del texto bíblico, nos damos cuenta, ahí mismo está implícito. Dios había preparado cuervos para sustentar a su hijo allí donde estaba, frente al arroyo de Querit. Cuando somos fieles a Dios, Dios no se vale de cosa extraña. Cuando somos fieles y leales a Dios, Dios abre la puerta de los cielos. Dios se manifiesta de muchas maneras que nosotros como humanos no vamos a comprender. Dios nos habla de muchas maneras que muchas veces nosotros no comprendemos, no entendemos. Pero ese Dios que nos habla de muchas maneras siempre nos habla en nuestro idioma para que podamos entender, mas sin embargo nosotros ignoramos. Los cuervos le llevaban al profeta, al siervo de Dios, pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche, y sostenían a Elías. Yo me imagino que Elías se abastecía de agua, ¿dónde? En el arroyo de Querit, que estaba allí cerca. No había problema. Pero dice la Biblia que pasado algunos días, ¿qué pasó con el arroyo? El arroyo se secó. Esa era su fuente de vida. Necesitaba tomar agua. Y el agua que representa a Cristo. Cuando nosotros como iglesia dejamos que nuestro arroyo se seque, entonces sí tenemos que afrontar dificultades, como Elías estaba allí enfrentando dificultades. Cuando tú dejas que tu arroyo se seque, cuando tu vida se está secando, es porque nosotros no estamos experimentando una relación sana con nuestro Dios cada día. Cuando tu relación con Dios está dejando de ser o no tiene sentido, tu arroyo comienza a secarse. Tu vida comienza a secarse, comienza a marchitarse. Las grandes ciudades, ¿dónde comenzaron? ¿Dónde comenzaron? ¿En el desierto? No. ¿Dónde comienzan las grandes ciudades? Cerca de los ríos. Cerca del agua, porque allí pueden abastecerse. Cuando nos alejamos de Dios comenzamos a secarnos. Cuando dejamos de ser fieles a Dios comenzamos a secarnos, comienza a faltarnos. Comenzamos a ver las necesidades. Cuando se secó el arroyo, entonces Dios le había dicho a Elías, levántate y vete de aquí. ¿Dónde lo estaba enviando? Según lo que leímos. ¿Dónde lo había enviado? A Sarepta. Cuando Dios estaba enviando a Elías a Sarepta, lo estaba enviando a un lugar peligroso. Y les voy a decir por qué era un lugar peligroso. Elías había tocado fondo en sus magros recursos. Se le había terminado todo. Se le había acabado todo.
no tenía dónde acudir, no tenía qué hacer, no había con quién hablar y pedir ayuda, no sabía cómo resolver. Cuando los amigos se van y las puertas se cierran, Jesucristo siempre queda y está siempre pendiente de ti. Cuando Dios le dijo a Elías, vete a Sarepta, lo estaba mandando a un lugar peligroso, porque de aquel lugar allí en Sidón, la familia del rey, ¿cómo se llamaba el rey? Era Acab. No se me duerman, no se me estén durmiendo. Cuando Elías fue allí, o fue enviado, la familia de su esposa, que se llamaba ¿cómo? Jezabel. La familia de esta mujer eran de aquel lugar. Y es probable que si veían a Elías por allí, ¿qué podía ocurrir? Podían capturarlo y matarlo. Pero otra de las cosas que me llama la atención es que Dios había dicho, he preparado a una mujer viuda para que te sustente. ¿Usted ve? He preparado a una mujer viuda para que te sustente. Dios lo estaba enviando, pero ya Dios estaba preparando el panorama, estaba preparando un lugar para sustentar a su hijo. Por eso nosotros, al entregar por completo nuestros corazones a Dios, al vaciar nuestros corazones a Dios, no lo hacemos esperando que Él haga algo por nosotros, pero Dios siempre quiere ver nuestra fidelidad en todo. Dios quiere que seamos fieles en todo. Aunque usted se quede sin nada, se quede desnudo, Dios quiere que tú seas fiel en todo. Por eso, en el versículo 13 del capítulo 17 nos dice, hazme a mí primero. Elías comenzó a caminar a Sarepta. Cuando llegó a Sarepta, se encontró con una mujer que estaba recogiendo leña. Y en Sarepta también se sentía la sequía de lo que estaba ocurriendo porque no estaba lloviendo. Y la lluvia era una bendición. El agua siempre ha sido una bendición. Entonces, cuando nos estamos secando como iglesia, tenemos que mirar a Cristo y clamar por ayuda. Israel estaba atravesando uno de los periodos más críticos de la historia. La idolatría había sumergido al pueblo en una profunda crisis espiritual. ¿Qué cosa? La idolatría los estaba alejando a ellos de Dios. La idolatría lo estaba sepultando a ellos. Estaban sumergidos en el cieno sucio del pecado, en lo más ínfimo, en lo más bajo. No es el plan de Dios que tú dejes de confiar, pero es el plan del diablo que tú no confíes en Cristo Jesús. Siempre va a haber necesidad. En la casa siempre va a haber necesidad. En tu vida siempre va a haber necesidad, en tu iglesia. Cuando tu relación con Dios no es sincera. En medio de aquella escasez, Dios envió al profeta Elías. ¿A dónde lo envió? A Sarepta. Y ya le dije que aquel lugar era un lugar peligroso, porque de allí era la familia de la esposa del rey. Y es probable que si a este hombre lo veían, gracias. Si a este hombre lo veían por allí, podría él acarrear problemas. 1, 2. Podría tener
podría tener problemas. Pero con todo y esto, desafiando cualquier peligro, desafiando cualquier acechanza del enemigo, desafiando cualquier dificultad, él decidió escuchar la voz de Dios y caminar a aquel lugar sabiendo que el Dios que le estaba invitando iba a ir con él. Este micrófono está sonando feo y ustedes están allí conversando. Suena, dar un poco de brillo, por favor. Suena con mucho bajo. Suena muy opaco. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, 1, 2, 3. Sí. No, ya déjame esto, ya. Gracias. Miren, cuando Elías llegó a aquel lugar, lo primero que vio fue una mujer. Y cuando él vio a aquella mujer, él había recordado que Dios había preparado una mujer, ¿para qué? Para que le sustentara. Aquella mujer estaba allí caminando por los caminos polvorientos, los pies sucios, tal vez sin zapatos y unas chanclas en sus pies. Y estaba caminando bajo un lóbrego sol, un candente sol, recogiendo leñas, buscando leñas para ella preparar tal vez algo de alimento para ella y para su hijo. Recuerden que era una mujer viuda, una mujer que no tenía mucho de dónde elegir, de dónde escoger. Generalmente cuando una mujer está sola criando los hijos, tiene que luchar, tiene que abrirse camino, enfrenta dificultades, enfrenta muchos problemas, enfrenta el dilema de que ya comimos hoy pero mañana no tenemos nada. Ya hoy estamos bien pero mañana viene con su propia afán, ahora ¿qué vamos a hacer mañana? Así estaba aquella mujer, vivía el día a día. Pero eso que ellos estaban enfrentando había sido por la desobediencia a Dios, por la infidelidad a Dios. Crear un Dios, crear cualquier tontería para adorarle, no tiene sentido, no tiene lógica. Cuando yo tomo un banco y de ese banco yo fabrico un ídolo, un Dios, y yo le adoro. Usted tiene que pensar que la madera con la que se hizo este banco, con la madera con la que usted fabricó un diosito, un ídolo, esa madera tuvo un creador. Y ese creador fue Dios. Noten que en Génesis la Biblia dice, y creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. La palabra que se usa aquí es bará. Dios crea, Dios es el único creador. Pero si ustedes leen en el versículo 15 y 16 de Génesis capítulo 1, allí se usa otro verbo, que es el verbo asá, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Cuando se habla de crear, esto se adjudica solamente a Dios, solamente Dios crea. Cuando se habla de hacer, entonces los seres humanos sí hacemos. Pero ¿de qué hacemos? A partir de lo que ya Dios ha creado. O sea, no tiene sentido hacerme algo, una imagen y comenzar a adorarla cuando yo sé que Dios es el creador de todo cuanto existe. De la materia que nosotros hacemos es porque ya Dios la ha creado. Al llegar a la ciudad, el profeta se encontró con la viuda que habría de alojarlo y alimentarlo, y le pidió agua, y le pidió pan. Entonces escuchó la triste realidad de aquella señora. ¿Qué le dijo ella? Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija.
Nosotros podríamos pensar que lo hizo quizás sonriente, muy alegre, mas sin embargo no es así. Esto ella lo expresó con dolor, con tristeza, con angustia. Solamente tengo un poquito de harina y un poco de aceite y la tinaja. En otras palabras, no tengo más nada, no tengo que darte, no tengo que ofrecer. Never says, no tengo. I don't have, no tengo. You can say, I have to Jesus in my life. Está bueno. Está bueno. El inglés por inmersión está bueno. Nunca digas no tengo. Aparentemente tú no tienes. Pero hay un Dios que está esperando que tú mires hacia arriba, donde están atesoradas todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y aquella mujer estaba pasando crisis porque no llovía, no había abundancia, estaba todo seco. Cuando la iglesia está seca, también pasan necesidades. Cuando la iglesia no permite que la lluvia de Cristo descienda sobre esta, se seca. Y entonces andamos en precariedad. Entonces andamos buscando dónde está el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia está así? ¿Por qué el departamento de damas nunca tiene $5 guardados? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Y mi relación cómo está con Dios? ¿Estoy yo siendo fiel a Dios? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿O a qué Dios tú y yo estamos escuchando? ¿O cuál es el Dios al cual tú y yo le estamos sirviendo? ¿A cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue la Biblia que escribió ese Dios que tú le sirves? Ahora recogía 2 leños. ¿Qué estaba haciendo aquella señora? Recogiendo 2 leños. ¿Para qué aquella señora estaba buscando 2 leños? Hoy en día usted simplemente presiona el botón de su estufa. ¿Cómo suena? Tac, 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 tac. Algo que suena, ¿cómo que suena? Tac, tac, tac. Y prende. Pero en mi tiempo, cuando yo vivía en el campo con mi abuelita, yo tenía que ranearme buscando leña para el monte y llevarla al hombro amarrada con bojuco. Era con leña y había que soplar muchísimo. Los ojos se llenaban de humo. Después salió el carbón y los anafes. ¿Cuántos recuerdan los anafes? Los anafes. Usted echaba el carbón arriba y soplaba por abajo. Pero hoy no. Hoy usted simplemente va a la cocina y déjame prepararme algo y prende. Pero en ese tiempo había que buscar leña. Había que caminar, había que correr, enfrentar dificultades. Hoy vivimos una vida de comodidades, de tecnología. Hoy estamos cómodos y mientras más cómodos estamos, más nos alejamos de Dios. Mientras más cómodos nosotros nos sentimos, yo vengo de una época en que yo iba a la cancha a jugar y ya a las 6:30, 7 de la noche, yo iba corriendo para mi casa a bañarme porque tenía que ir para la iglesia el domingo en la noche. O porque el culto de oración y testimonio estaba súper bueno y yo no me lo podía perder. Yo con 15 años me iba corriendo a la iglesia a yo disfrutar. Hoy en día no. Hoy en día hace un poco de frío, yo no voy para la iglesia. Cae una llovina y yo no voy para la iglesia. Usted anda en carro.
Ah, pero es que yo no voy por el parqueo. De ese parqueo que el diablo no quiere que usted se vaya y... Bueno, vamos a confiar más en Dios y vamos a depositarnos con entera confianza en Cristo Jesús. Que el Dios que envió a su Hijo a morir por usted no lo pensó dos veces. Dios nos dijo, voy a enviar a Jesucristo a morir por César y por Héctor y por... Pero ¿y si Santiago no acepta que yo soy el Salvador? Si Santiago no me acepta, si él dice que no, o sea, Dios no pensó en eso. Entonces, ¿por qué a la hora de nosotros serle fiel a Dios? ¿Por qué tenemos que pensarlo tanto? ¿Por qué hay que detenerse a pensar tanto? Si tenemos a un Dios grande y fiel. Probadme ahora en esto. ¿Quién dijo? Dijo Jehová, probadme en esto ahora. Maldito soy con maldición. ¿En qué? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. La iglesia de Dios no puede carecer, no puede tener necesidades. Pero cuando hay necesidad es porque nosotros no estamos siendo fieles a Dios. Las palabras y actitud del profeta. Recuerden que el profeta aquí le dijo, hazme a mí primero. ¿Qué cosa dice el profeta? ¿Y quién era Elías? Un hombre que llegó, acaba de llegar y ya está pidiendo el primer lugar. Hazme a mí primero. ¿Y quién eres tú para tú exigir el primer lugar? Una mujer que tiene hambre, una mujer que anda con su hijo, una mujer que está en necesidad. Usted podrá decir, pero ¿y qué atrevido era este elemento? Oye, pero qué fuerte era Elías. Es un buen dominicano, qué cachaza la de este hombre llegar a una mujer que le está diciendo, solamente tengo un poquito de harina y aceite en la tinaja para preparar un pancito, comerlo y dejarnos morir porque es que ya no tenemos más nada. En otras palabras, es que ya no tengo. Es que ya no tengo. ¿Y qué le dice Elías? Bueno, vete, haz como tú has dicho. Pero el hombre va a seguir insistiendo. Haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Por qué Elías estaba diciendo, hazme a mí primero? Porque es que no era Elías. Él estaba hablando en el nombre de Dios. Era el hombre que Dios había enviado. En otras palabras, era Dios que estaba hablando. Dios siempre va a exigir el primer lugar en nuestras vidas. En todo lo que vamos a hacer, Dios siempre exige el primer lugar. Y no es porque sea un Dios egoísta, es porque es un Dios de amor. Y Dios quiere ver que el amor que Él manifiesta por nosotros no es en vano, no es en balde. Hazme a mí primero. Dios te está diciendo en esta mañana, hazme a mí primero. Yo quiero estar en el primer lugar en tu vida. Cuando vayas a consultar algo, ven conmigo primero. Cuando vas a tomar una decisión, ven conmigo primero. Consúltame a mí. Si vas a ir a migración mañana, ven conmigo primero. Si vas a ir con el abogado, ven conmigo primero. Porque es que así es que trabaja Dios. Si estás pensando en el divorcio, ven conmigo primero. Si estás pensando en buscar un novio o una novia, ven conmigo primero. No se te olvide, ven conmigo primero. Si vas a comprar un carro nuevo, una casa, come on here. I'm here for you. No temas. Yo estoy aquí para ti. Eso dice el Señor. Eso dice tu Dios. Tú tienes un Dios grande, no te conforme con migajas. Tú tienes un Dios poderoso. No te conforme con simples cosas. No te conformes simplemente con lo que está al frente tuyo, con lo que ven tus ojos. Ve más allá.
Eleva tu mente al reino de los cielos. Ve corriendo hoy a Cristo y dile: Señor, lo siento, perdóname. Las palabras y la actitud del profeta pueden parecer crueles y sensibles para el lector. Pero hemos de recordar que Elías era el representante del cielo. Estaba hablando en nombre de Cristo Jesús y como tal, simplemente le estaba diciendo a esa señora: dale a Dios el primer lugar en tu vida. Era lo que ella estaba diciendo. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Nada puede ocupar el primer lugar en tu vida si no es Dios. Ese lugar tiene que estar reservado ¿para quién? El parqueo aquí tiene siempre un lugar reservado. No para el pastor, sino para el que va a predicar, para el que va a traer el alimento espiritual. Yo he llegado muchas veces a la iglesia y no me toca predicar, yo tengo que bandearme también a buscar mi parqueo. Porque eso es el que va a traer el alimento a la iglesia. Y no sabemos qué Elías puede aparecer una mañana y decir: hazme a mí primero. En la actualidad los hijos de Dios no somos ajenos a las crisis económicas. Cada día salimos a trabajar a fin de conseguir el sustento necesario para nosotros y para nuestra familia. Todos los días con este frío tan violento que está ahora mismo. A muchos el salario ni siquiera les alcanza para satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano. Por ello, cabe preguntarnos: ¿qué pasaría si en medio de nuestra escasez el predicador proclama en nombre de Dios: hazme a mí primero? ¿Cómo reaccionamos ante el llamado a devolver a Dios la parte que a Él le corresponde cuando el dinero apenas nos alcanza para subsistir? ¿Cómo nosotros podemos confiar en un Dios cuando ni siquiera tenemos para comer, no nos alcanza para nada? ¿Cómo? ¿Te recuerda la viuda? Aquella mujer que dio lo único que tenía. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó con ella? Murió de hambre, murió en necesidades, murió. No. Porque Dios la sustentó. Dios nos sustenta. Cuando nosotros dejamos de ser fieles a Dios, nuestra relación con Dios no está buena. No está buena. La esencia de la mayordomía cristiana consiste en reconocer que Dios tiene derechos sobre nosotros y sobre todo lo que poseemos. Su derecho tiene supremacía sobre todos los demás. Y como reconocimiento de ese derecho, Él nos pide que le devolvamos una porción fija de todo lo que Él nos da. No es una obligación, es un pedido que Dios nos hace. Usted no está obligado si así usted no quiere, pero Dios le hace un pedido. Es Dios, no es el pastor. Es Dios que le hace un pedido. Dios le hace un pedido de ser fiel. Cuando somos fieles, nuestra iglesia no carece, no tiene necesidad, porque somos fieles a Dios. Cuando esta práctica tiene lugar en medio de una crisis, sirve también para ejercitar nuestra fe y llevar a su máxima expresión el gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5. Dios no comparte el primer lugar con nadie.
Aquella mujer estaba allí caminando bajo el sol, un camino polvoriento, y aparece este hombre. Hazme a mí primero. Y ella no veía al hombre. Ella no veía a Elías. Ella sabía que quien hablaba en nombre de Dios. Sus ojos no estaban concentrados en el hombre este que estaba allí caminando, tal vez todo sucio, polvoriento, tal vez todo peludo, no como Santiago, tal vez así sin zapatos, tal vez descuidado, corriendo en esos montes. Usted se imagina un hombre que salga de un monte y llegue a la casa de Elizabeth y Moisés trabajando por allá, por Boston, Massachusetts, esos lados por ahí. Hey, yo tengo hambre. Sí, pero lo que tengo aquí es para Moisésito, que va para la escuela ahorita. Está bien, dale a Moisésito, pero dame a mí primero. Elizabeth va a cerrar la puerta y decir, usted está loco. Tú estás loco. Un hombre corriendo en esos montes por ahí, con las patas rajadas, todo lacerado, y llegar de repente, oye, Chuna, yo necesito que tú me hagas ahí unas papas a la huancaína y me dejes dormir un rato ahí en la cama tuya. Yo me voy ahorita. El problema, yo me voy. Chuna le diría, ahí mismo al doblar, aquí mismo en la plaza, al doblar a la izquierda, ahí hay un wing stop. Ve allá y tú me avisas cómo te fue. Hermano, aquella mujer no lo pensó 2 veces. Ella fue y preparó para ese hombre primero y le llevó a él. Y la palabra de Dios dice que nunca más hubo necesidad. Las tinajas fueron llenas. El aceite nunca faltó. La harina nunca faltó en la casa de aquella mujer. Las bendiciones de Dios nunca faltaron. Por un simple gesto, poner a Dios en primer lugar. Ella no hizo otra cosa. Ella no necesitaba otra cosa. No tenía que ir por ahí corriendo a hablar y a decir. Ella ni siquiera compartió con los vecinos. Mira, ahí anda un elemento que yo no sé de quién, de dónde viene, un tipo raro. De que le haga a él primero. Pues, ¿está loco? Ella no pensó eso. Ella identificó la voz de su Salvador. Ella identificó la voz de quien estaba hablando. Y vamos a escuchar muchas voces. Vamos a escuchar muchas voces. Pero identifique la voz de Dios. Si esa voz no se parece a una voz conocida, cierre su puerta. Pero la palabra de Dios dice que la oveja conoce la voz de su pastor. Tu pastor no es este elemento que está aquí parado, con desperfecto, con necesidades, con debilidades. No, tu pastor es Cristo Jesús. Tu pastor es Cristo Jesús. Y Él simplemente te está diciendo, hazme a mí primero. Ponme en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, no hay necesidad de nada. Porque Dios es todo. Dios es todo. Más que devolverle los diezmos, colocar a Dios en primer lugar conlleva consagrarte toda nuestra vida a Él. Y bien lo expresó Elena de White cuando escribió, nosotros que gozamos la clara luz
y de los privilegios del Evangelio, nos contentaremos con darle a Dios menos de lo que daban aquellos que vivieron en la dispersación anterior, menos favorecida que la nuestra. De ninguna manera. Siempre habrá más gente necesitada que nosotros. Siempre habrá más gente que tenga más que nosotros. Pero siempre habrá una viuda que dé lo que tenía. Nuestra confianza, hermanos, tiene que estar colocada en las manos de Cristo Jesús. Así estemos caminando por un camino oscuro con los ojos vendados. Así estemos acercándonos al borde del precipicio. Así estemos nosotros caminando por este mundo. Dios nos guía. Quieras o no, Dios nos guía. Haga lo que haga, Dios nos guía. Diga lo que tú digas, Dios nos guía. Por eso, hermanos, siempre va a haber alguien que susurre en tus oídos, inspirado por el diablo. Siempre hay alguien que susurre en tus oídos, eso no es así. Pero abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Estudia tu Biblia. No te quedes simplemente con lo que te dicen o con lo que tú escuchas acá. Abre tu Biblia, lee, investiga. A medida que aumentan las bendiciones de que gozamos, no aumentan nuestras obligaciones en formas correspondientes, pero cuán en poco la tenemos, cuán imposible es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas lo que le debemos en tiempo, dinero y efecto a nuestro Dios. Muchas veces nosotros no valoramos las bendiciones de Dios. Muchas veces no. ¿Cuántos respiran hoy? ¿Cuántos están respirando hoy? Todos estamos respirando. Todos estamos respirando de gratis. De gratis. ¿Ustedes saben cuándo nosotros valoramos el aire? Cuando estamos en la sala de un hospital con un tanque de oxígeno, que si se lo quitan usted muere. Ahí entonces valoramos el aire. Pero hoy, ¿qué hacemos? Respiramos de gratis. Nos dan los rayos del sol gratis. Cuando usted le pongan en la nariz un contador o un medidor de aire para mandarle una factura PG&E a su casa, entonces usted va a querer hasta respirar menos para no pagar. ¿Y cuánto te costó ese oxígeno? Cuando llegó la factura a la casa. Amados hermanos, seamos fieles a nuestro Dios. Los problemas siempre van a existir. Mientras estemos en este mundo, tenemos que sufrir las consecuencias del mundo. Pero Dios está en control. ¿Cómo se dice? God is in control. Tú vas a aprender mucho inglés conmigo. Dios está en control. César, dígalo. Dios está en control. Por eso le tiene una novia a usted por igualada. Que seguir orando, César, porque usted no puede dejarle de orar al Señor. Que no es la que usted quiera. Es la que Dios eligió. Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a cantar. Hay un himno por ahí, Daniel. Yo no sé cuál es. El 333. Vamos a cantar el himno 333. Necesito que me ayuden, por favor, Santiago y sus ayudantes, su equipo. Come on.